Soy canta es un revisa ahora mismo, Señor. Yo te pido que rompa las cadenas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que sean abiertas las puertas de los cielos y de tu gloria mi alma será llena. Que sean abiertas las puertas de los cielos y de tu gloria mi alma será llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que sean abiertas las puertas de los cielos y de tu gloria. Que sean abiertas las puertas de los cielos y de tu gloria mi alma será llena. Y de tu gloria mi alma será llena. Y de tu gloria, y de tu gloria mi alma será llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que sean abiertas las puertas de los cielos y de tu gloria mi alma será llena. Que sean abiertas las puertas de los cielos y de tu gloria mi alma será llena. Y de tu gloria, sí, de tu gloria, sí, de tu gloria mi alma será llena. Y de tu gloria, sí, de tu gloria mi alma será llena. Y de tu gloria mi alma será llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que sean abiertas las puertas de los cielos y de tu gloria mi alma será llena. Que sean abiertas las puertas de los cielos y de tu gloria, y de tu gloria mi alma será llena. Y de tu gloria, y de tu gloria mi alma será llena. La gloria de Jehová cayó en Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y aquel monte temblaba, y aquel monte temblaba, y aquel monte temblaba porque Dios estaba. Y aquel monte temblaba, y aquel monte temblaba, y aquel monte temblaba, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba
temblaba porque Dios estaba. Y aquel monte temblaba. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba. La gloire de l'Éternel descend dans Sinaï. Montagne là tremblé parce que l'Éternel est là. La gloire de l'Éternel descend dans Sinaï. Montagne là tremblé parce que l'Éternel est là. L'Éternel est là, l'Éternel est là. Montagne là tremblé parce que l'Éternel est là. L'Éternel est là. Les montagnes là tremblé parce que l'Éternel est là. Les montagnes là tremblé. Les montagnes là tremblé parce que l'Éternel est là. Les montagnes là tremblé. Les montagnes là tremblé. Il y a quel monde de là-bas. Il y a quel monde de là-bas. Il y a quel monde de là-bas. Les montagnes là tremblé. Les montagnes là tremblé parce que l'Éternel est là. Les montagnes là tremblé. Les montagnes là tremblé. Il y a quel monde de là-bas. Il y a quel monde de là-bas pour que Dieu s'y va. Il y a quel monde de là-bas pour que Dieu s'y va. Les montagnes là tremblé parce que l'Éternel est là. Les montagnes là tremblé. Les montagnes là tremblé. Il y a quel monde de là-bas. Il y a quel monde de là-bas pour que Dieu s'y va. Gloria a Dios, aleluya, alabanza al Señor. No van por cinta un rato, aleluya. Alabado sea el Señor. Nuestra pastora nos llama Ingrid Mena, ve saludo a buena noche. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios, sean cada uno más que bienvenidos una vez más a esta preciosa y última campaña, gloria a Dios, donde Dios quiere hacer maravilla a aquel que le cree, aquel que clama a Él y aquel que toca la puerta, Dios le abre, gloria a Dios. Abra su corazón para Dios en esta noche, gloria a Dios. Deleítese en Dios y Él cumplirá las peticiones de su corazón. Y propóngase en esta noche no salir como usted entró, gloria a Dios. Dios solamente quiere uno que le crea, gloria a Dios. Solamente una persona que le crea, gloria a Dios, santo eres. Y asimismo saludamos a las personas que nos están sintonizando, gloria a Dios, que Dios le bendiga ricamente y abra su corazón para Dios. Y desde Colombia nos visitan los pastores Ignacio. Amén, gloria a Dios. Y la pastora Clara, gloria a Dios. Donde Dios lo ha estado usando a los dos para administrar nuestras vidas, gloria a Dios. Y hay que atesorar eso y hay que darle gracias a Dios por la presencia de ellos en este lugar, gloria a Dios. Y también tenemos dos visitantes en medio de nosotros en esta noche, que es Yané Zaragoza. ¿Dónde está Yané? Por ahí está, le damos la bienvenida, gloria a Dios. Bienvenida. Yané, y las puertas están abiertas para cuando tú quieras visitarnos, gloria a Dios, contenta de yo verte en esta noche en medio de nosotros, disfrutando la palabra de Dios. Y también tenemos a Elir Etner. ¿Quién es Elir? Sí, sí. ¿Quién es Elir? Oh, gloria a Dios. Ajá. Bienvenue dans Caille Bon Dieu à Elir. Gloria a Dios. Y que Dios le continúe bendiciendo ricamente, no se pierda porque Dios es un Dios de repente, gloria a Dios. No se distraiga con nada y abra su corazón para Dios y cante con abundancia y alegría para Dios, gloria a Dios. Que Dios me le continúe bendiciendo ricamente con nosotros, nuestro hermano Joel. Gloria a Dios, alabanza al Señor. La gana santa para la Eugelan, por pasar para recoger ofrenda, tanten aleluya. Eugelan por pasar no van. Alabado Dios humanan, Dios todo poderoso aquí dan. Este presente, este real, este maravilloso, nada imposible para Dios, aleluya. Su nombre sea santo.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias un día más, Señor. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Señor. Vinimos a alabarte, a glorificarte. Ahora que llegó el momento de las ofrendas, bendice las ofrendas de tu pueblo, Padre, para que esta obra pueda llegar hasta los confines de la tierra. En el nombre de tu Hijo estimado Cristo Jesús. Amén. Alabanza al Señor. Quando nós vamos buscar poder lá noite, alabanza al Señor. Nós estamos seguindo fiesta aqui, aleluia. E em campanha nós estamos buscar poder também, aleluia. Poder de Deus nesse lugar, aleluia. Eu vim aqui para buscar poder. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, llena-me com fogo do altar. Senhor, llena-me com fogo do altar. Com fogo do altar. Com fogo do altar. Con fuego del altar, Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname. Con fuego del altar, Señor, lléname. Con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar, Señor, lléname. Moi vini ici, moi vini chercher pouvoir. Moi vini ici, moi vini chercher pouvoir. Seigneur, remplis-moi avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi avec du fidèle. Avec du fidèle, avec du fidèle, avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi. Moi vini ici, moi vini chercher pouvoir. Moi vini ici, moi vini chercher pouvoir. Seigneur, remplis-moi avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi avec du fidèle. Avec du fidèle, avec du fidèle, avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego del altar. Con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Moi vini ici, moi vini chercher pouvoir. Moi vini ici, moi vini chercher pouvoir. Seigneur, remplis-moi avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi avec du fidèle. Avec du fidèle, avec du fidèle, avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi avec du fidèle, avec du fidèle, avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname avec du fidèle, avec du fidèle, avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi avec du fidèle, avec du fidèle, avec du fidèle. Seigneur, remplis-moi con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname.
remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, j'ai lavé, 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 Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, qu'on puisse goûter la dalle, qu'on puisse goûter la dalle, qu'on puisse goûter la dalle, Seigneur, j'ai lavé, qu'on puisse goûter la dalle, qu'on puisse goûter la dalle, qu'on puisse goûter la dalle, Seigneur, j'ai lavé, Seigneur, j'ai lavé, qu'on puisse goûter la dalle, qu'on puisse goûter la dalle, qu'on puisse goûter la dalle, Seigneur, j'ai lavé, avec divin l'autel, avec divin l'autel, avec divin l'autel, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, j'ai lavé, Seigneur, j'ai lavé, Seigneur, j'ai lavé, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, alléluia, gloria a Dios, alabanza al Señor, gloria al Señor, aleluya, Señor, lléname hoy noche, aleluya, Señor, lléname. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Alabanza a Jesús para siempre. Aleluya. Alabanza a Jesús para siempre. Iglesia, adora a Dios. Iglesia, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Señor, lléname en esta noche. Señor, lléname esta noche. Señor, lléname Señor, lléname de tu unción, de tu gracia, de tu poder. con unción y por gracia y por poder. Alza tu mano y dile, Señor, Señor, lléname. Alza la mano y dice, Señor, lléname. Espíritu Santo de Dios, descienda ahora. Espíritu Santo de Dios, desciende ahora aquí. Te lo rogamos en el nombre de Nos Jesús. te rogamos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y a su nombre. A su nombre. Y a su nombre. A su nombre. Cristo vive. Cristo te viva. Cristo reina. Cristo te reina. Y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre de gloria. Mis hermanos, pueden tomar asiento en esta noche. Mi hermana Pocinta, buenas noches. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Dios es bueno. Dios está bon. Y Dios es maravilloso. Y Dios está maravilloso. Y todos esos días, ¿Tú eres día, Nanki? la semana pasada, Semana pasada, esta semana, ese manqui, hemos estado recibiendo bendición de Dios. Amén. nos están recibiendo por bendición de Dios. Dios os bendiga de una manera muy especial. Dios ha bendicionado de manera especial. Su palabra nos ha bendecido de una manera especial. Su palabra ha bendicionado de manera especial. Amén, hermanos. Amén, hermana. Todos están bienvenidos en la casa del Señor. Vosotros más bom venir en la casa del Señor. Amén. Saludo al reverendo pastor Ignacio Inestrosa. Mira, saluda al reverendo Ignacio Inestrosa. También la pastora, esposa del pastor. También es pastora, es casada de pastor. Amén. Reverenda Clara Trujillo. Reverendo Clara Trujillo. Amén. Muy contentos de tenerlos acá con nosotros esta semana que pasó. Amén. Nós estamos muito contentes de termos aqui junto conosco esse mango que passa Y aqui. damos la honra y la gloria al Señor. E nós estamos dando honra e a glória no Senhor. Y los que nos están sintonizando también saludamos en esta noche. Estão que nós está sintonizando, nós também nos está saludando a noite. Están bienvenidos. Não está bom venir? Dios les va a tocar en esta noche también. Deus vai tocar na noite também. Dios hace maravillas. Deus está se maravilha, não. Dios obra milagros. Deus está obra milagre, não. Amén. Dios destruye las obras de la oscuridad. Deus está destruir obra de escuridão. ¿Cuántos lo creen? Quando tu queres aqui? ¿Cuántos pueden testificar de eso? Quando pode testificar disso Porque aqui? Dios es real. Pastor, Deus está real. Nuestro Dios es real. Nosso Amén. Deus está real. Y Él hace maravillas. E está se maravilha, Y não. en esta noche Él va siguiendo haciendo maravillas. A noite ele vai seguir essa maravilha, ¿Cuántos não. lo creen? Quando tu queres aqui? Él va a sanar en esta noche. Ele vai sanar a noite. Él va a salvar en esta Ele vai noche. salvar a noite. Él va a libertar en esta Ele vai noche. libertar a noite. Él va a llenar en esta Ele vai noche. llenar a noite. Amén, hermanos. Amém, irmã? Antes de
pasar para la parte más importante, que es la palabra. Promete que nós passa a parte mais importante que a palavra. Vamos a dar Dios gracias. Nós estamos dando a Deus danke. Amén. Angie, hermana Angie, Andrés y su familia. Irmã Angie, Andrés e sua família. Amén. Quieren dar Dios gracias en esta noche. Quero dar a Deus danke a noite. Reconocen que Dios ha hecho un milagro. Não te reconhecer que Deus faz milagre. Amén. Su sobrino Mateo Herrera Bermúdez Não sobrinho Mateo Herrera Bermúdez sufrió un grave accidente a sofrido acidente grave. y estaba en coma E estava em coma. y estaban en oración toda esta semana. E não estava em oração interessante aqui. Y hoy Mateo abrió sus ojos. E a Mateo abre sua boca. Amén, hermanos. Amém, irmã. Lo que Dios hace. Lo que Deus está assim. Y vamos a dar Dios gracias Nós vamos dar a Deus danke. y orar que Dios termine de hacer su obra, E assim oração para Deus terminar de fazer sua obra. de levantar Mateo completamente. E Amén. levanta Mateo completamente. También vamos a orar por Jill Zimmerman. Também nós vamos fazer oração para Jill Zimmerman. Hemos testificado que hemos orado desde acá. Nós a testificar com nós. É a testificar? Amén. Hemos testificado acá Nós a testificar aqui não. que hemos orado por él en Con esta nos- campaña. Com nós fazer oração para a campanha aqui. Y él tenía una pulmonía, Ele estava tendo pulmonia. días sobre su cama, Eu pedi arriba sua cama. sin comer, Sem comer. pero él se levantó Pero ele levanta. y caminó. Alabanza Y al la Señor. cara. Y él pide oración para que Dios termine de hacer su obra completamente. Ele pediu oração para Deus terminar de fazer sua obra completamente. Y vamos a orar por él también en esta noche. E nós vamos fazer oração para também a Podemos noite. estar de pie. Nós podemos para. Él está ahora escuchando. Ele está escutando agora aqui. Amén. Tiene un poquito quebranto de salud aún. Ele tem tique quebrando de saúde ainda. Pero vamos a orar. Pero vamos fazer Cuando oração. Dios hace una obra, lo hace completo. Ora Deus assim obra está assim completo. Amén, hermanos. Amém, irmã. Iglesia, vamos a usar nuestra autoridad. Igreja vamos usar nossa autoridade. Y mira a Bolívar aquí, alabanza al Señor. Mira Bolívar aqui não. Un testimonio de lo que Dios hace. Testemunho de lo que Deus está assim. ¿O no, hermano Bolívar? Of não, irmã Bolívar. Alabanza al Señor. Un día Él testificará Dia ele deu um testemunho cómo Él estaba com ele estava tá. y ahora está aquí elegante en la iglesia. E Alabanza agora al está aqui Señor. na igreja. Cuando da la gloria al Señor, Quando está dando a Deus a glória, es que nuestro Dios vive, Deus está viva. es real. Está real. Amén, hermanos. Él escucha, Está escucha. Él oye, Está escucha. Él habla, Está papia. Él ve, Está mira. Él toca, Está y mishi. está aquí presente. Está aqui na presente. Vamos a orar, dar Dios gracias primeramente. Vamos a hacer oração do Deus danke primeiramente. Entonces vamos a orar por Jill, alabanza al Señor, E nós vamos orar para Gil. y para que Dios haga su obra total en su vida. Para Deus faça sua obra totalmente em sua vida. Padre Celestial, respalda esta oración, iglesia. Respalda a oração da igreja. Padre Celestial, Dios de gloria, Señor, Dios de gloria. reconocemos que eres tú, Dios, Sim, Senhor. que tú haces la obra, Dios, Sim, Senhor. que tú eres el quien obra. A Deus da obra. Padre Celestial, Tata celestial. gracias por Mateo. Danke para Mateo. Reconocemos Nós te que reconhecer. eres tu papá, Cutavo, que Senhor. has levantado Mateo Colanta para Mateo. darle otra oportunidad. Para dar outra Oh oportunidade. Dios, Oh Dios. en el nombre de Jesús, Em nome de Jesus. te damos las Nós gracias. te damos danke. Oh, por Mateo que está allá en Miami, Dios mío. Para Mateo que está na Miami. Señor, haz tu obra completa. Assim Jehová. obra completo, oh En el Senhor. nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Anulamos, Dios, Nós está anulado, toda Deus. obra del diablo. Tu obra de diabo. Reclamamos Nós está a reclamando. Mateo para tu reino. Mateo para o reino. Sánalo completamente. Sané completamente. Levántalo completamente. Planté Y completamente. que él pueda reconocer Él puede que reconocer. fuiste usted, oh papá. Cutavo, oh Y Senhor. que él pueda aceptarte en su corazón. E é bom aceptável em seu Padre, coração. gracias. Tata, danke. Gracias. Danke. Porque tú lo has hecho, Padre. Passou a voz, Senhor. Trata del nombre de Jesús. Padre, en nombre de Mira, Jesus. Jill Zimmerman, demos presencia. Mira, Gil Zimmerman, ante tu presencia. Allá en Holanda, Dios. Allá en Holanda, Está Dios. escuchando ahora aquí. Está escuchando en este Va a momento. tocar cava, Dios Tú mío. lo has tocado ya, Va a sanar Señor. cava, Dios Ya lo mío. has sanado, No te Señor. reclamas sanidad completa y bebida aquí. Reclamamos sanidad completa sobre esta vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Y que Jesús. reprende enfermedad aquí. Reprendemos esta Es enfermedad. debilidad aquí. Esta Es debilidad. pulmonía aquí. Esta Vas a pulmonía. abandonar el cuerpo aquí. Ahora aquí en el nombre Abandona de este Jesús. cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Reclamar sanidad de llaga de Cristo Jesús. Reclamamos sanidad en el nombre de Nos Jesús. En está las llagas mandando de Cristo. palabra vivo, Dios Mandamos mío. tu palabra vivo. Toca Chile ahora que me está Toca rogando. Chile en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Vamos Jesús. a anular el poder de Satanás sobre su vida. Anulamos el poder de Satanás sobre su vida. Vamos a declarar bendición y bebida aquí. Y declaramos bendición sobre esta
esta la vida. autoridad que tú danos, Dios. Con la autoridad que nos ha dado, Oh, Señor. iglesia, Dios mío. Tu iglesia, Te Señor. declara Gil bendicionar. Declara Gil bendecido. Sanar. Sano. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Thank you, Dios. Gracias, Thank Señor. you, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y Amén. a su nombre. A su nombre. Con nosotros, nuestra pastora Clara Trujillo en la exposición de la palabra de Dios. Pastora Clara Trujillo de exposición de palabra de Abra Dios. tu corazón Abre tu corazón para recibir la palabra de Dios. para recibir la palabra de Dios. Alabanza al Señor para siempre. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Dios nos bendiga en esta noche, amados hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo mucho más. Deus que mencionamos mais ainda. Es una bendición poder estar en la casa de Dios. Então, bendição para estar em casa do Senhor. Ya nos han dado la bienvenida, Já natural nós bom venir. pero extiéndale la mano a la persona que tiene a su lado y dele una bienvenida personal. Durante um bom e bom man, durante bendição personal. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre de Dios. Antes de continuar con la palabra de Dios, Primeiro continuar com a palavra de Deus. quiero manifestar mi agradecimiento Me quer manifestar meu agradecimento. a nuestro pastor aquí en este lugar, Nosso pastor aqui no lugar aqui, junto con su esposa, junto com sua casa, cada uno de los líderes cada de líder, né? y toda esta hermosa E toda congregación. a congregação bonita aqui. Han sido una bendición para Então, nosotros. está uma bendição para nós. Hemos compartido momentos muy Nós especiales vamos compartilhar momento uma mais especial. y queremos agradecer también Nós temos uma danke também. a las autoridades de nuestra obra del Movimiento Misionero Mundial, É a autoridade do Movimento Missionário Mundial quienes muy gentilmente nos permitieron que nos a permitir-nos poder estar aquí compartiendo con ustedes. estar aqui para compartilhar com vocês. A ellos les amamos Nanan nos y, estima y seguimos orando por e nós ellos. seguimos orar para nan. Que Dios les use y les respalde Deus usa nan e guarda en nan. todo lo que emprenda. Dentro do cosco nan hasi. Quiero tomar la palabra de Dios Me que les dê a palavra de Deus. en el libro de Nehemías, De book de Nehemias. en el Antiguo Do Testamento, Testamento Viu, capítulo 8. capítulo 8. Vamos a leer algunos textos de este pasaje Vale ler algum texto de passagem aqui. y vamos a fundamentar nuestra enseñanza bíblica Nós temos bastante ensinança de Bíblia. en esta porción de las Tem Escrituras. porção de escritura aqui. Nehemías 8, Nehemias capítulo 8, versículo 1 versículo 1. y los subsiguientes É versículo que sigue depois. dicen como sigue. Está visto assim aqui. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu De Santo. nome de Tata e o Espírito Santo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. E entre o povo a reunir de maneira solo homem ribe plaza que estava daquela delante e porta de água e não a pedir Esdras, escriba, para trazer o book de lei de Moisés que o Senhor aduna a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. E ora o sacerdote Esdras trouxe a lei delante da assembleia de homem, mulher e toda gente que por escuta compreendimento ribe primeiro dia de 17 luna. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la lei. E ela lesa fora de dia delante da plaza que estava daquela delante da porta de água, fora de manhã temprano temer dia, de presença de homem e mulher, estão que por compreender e inteiro o povo estava a escutar atentamente na book de lei. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. E Esdras escriba estava a parar pódio de palo com atrás para o propósito aqui. E Matatias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maseías estavam a parar barandije na sua mão direita. E Pedaías, Misael, Malquias, Hasum,
Badana, Zacarías y Mesulam, Nasumán, Robés. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y Esdras abre el buque de vista de entero pueblo, pasó me estaba para más alto que entero pueblo. Y ahora que la abre entero pueblo alanta para. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y ahora Esdras a bendicionar al Señor, el gran Dios, y entero pueblo a contestar amén. Amén. Mientras que nan tabata hisanan manang na laira, después nan abay kunan cara tenazuela y a adorar Señor. Saltemos al verso 8. Van salta, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 8. Y nan lesa for de buki, for de ley de Dios, y explica patuna edificación asina kunan tabata comprender lo que tabata guardulesa. Padre que estás en el cielo, en esta noche estamos delante de tu presencia, exponiendo nuestro corazón a tu voz, deseando que esa palabra tuya, Señor, pueda penetrar en la intimidad de nuestro corazón y pueda provocar resultados y pueda dar fruto que bendiga nuestras almas y nuestras vidas. Toma nuestros corazones en tus manos, Señor. Toma la vida de este pueblo en tus manos y permite, Señor, que tu Santo Espíritu transmita las verdades bíblicas y las pueda imprimir en cada corazón, Señor, de tal manera que todos seamos ministrados de una manera especial en esta noche. Los que estamos aquí presentes y los que están a la distancia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, mi amado hermano. Mi hermano estimado, por cinta. Vamos a meditar bajo el tema el efecto poderoso de la palabra de Dios. Nós estamos meditando hoje o tema efecto poderoso da palavra de Deus. Cuando nosotros tomamos el capítulo 8 de Se Nehemías, nós vamos ao capítulo 8 de Neemias, básicamente encontramos tres cosas interesantes allí. basicamente nós temos três coisas interessantes aqui dentro. Número uno, Promete, el hambre por la palabra de Dios. é hambre para a palavra de Deus. Número dos, la alabanza que produce la palabra de É a Dios. alabança que a palavra de Deus está produzindo. Y número E tres, número 3, cómo el efecto o el resultado de la palabra efecto ao resultado da palavra transformó la vida de ese a pueblo. transformar a vida do povo. Cambió completamente ese pueblo. Cambia o povo completamente. Hay otros aspectos que se pueden considerar Tem outro aspecto não que nós podemos y considerar. pudiéramos puntualizar en cada uno de ellos de manera extensa. E nós podemos ampliar em cada ponto aqui. Pero vamos a enfocarnos Para nós enfocar-nos mais, primordialmente mais tanto, en el efecto de la palabra de Dios, de efecto da palavra de Deus. los resultados de la palabra de É Dios. resultado da palavra de Deus. Cuando miramos el contexto de este pasaje, Quando nós miramos o contexto da passagem aqui, encontramos nós está ranha que Nehemías com Neemias. fue el instrumento que Dios utilizó É um instrumento que Deus usa para restaurar las murallas de Jerusalén. para restaurar a muralha de Jerusalém. Después que venían del exilio, Depois que del cautiverio, depois que perdón, saem fora de cautiverio, este o pueblo povo aqui necesitó está te mester reconstruirse. reconstruir na mes. Se necesitó reconstruir la ciudad. Na mestra reconstruir a cidade. Se necesitó reconstruir el templo. Estava necessário reconstruir o templo. Y se necesitó reconstruir el culto a Dios. E na mestra reconstruir o serviço a Deus. En este capítulo 8 De capítulo 8 aqui, se nos narra está avisando-nos la reconstrucción del culto. reconstrução de serviço. Cómo el pueblo Com o povo volvió a tener a volver un legítimo culto para Dios. serviço na Deus. Encontramos en este capítulo 8 Nós estamos no capítulo 8 aqui, principalmente principalmente, que Dios utilizó Deus usa a Esdras
Esdras, en esta última de parte, última parte aquí. Nehemías reconstruyó los muros. Nehemías a reconstruir a muralla nan. Zorobabel reconstruyó el templo. Zorobabel a construir el templo. Pero Esdras Pero Esdras, fue comisionado por Dios agora mandar para Dios. para reconstruir el culto a Para Dios. reconstruir el servicio a Dios. Que se volviera a ser un culto legítimo delante de Dios. Un servicio legal delante del Señor. Dios tiene sus instrumentos para cada tarea. Dios tiene su instrumento para cada tarea. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros encontramos en la primera parte, Ahora nos hay de primera parte. dice la escritura Escritura tabisa. que el pueblo se reunió como un solo El hombre. pueblo a reunir a mes manera un solo gente. Eso quiere decir Ese quiere que había un mismo propósito, date un mes un propósito. que todos tenían un mismo sentir. Date un mes un sentimiento. El pueblo El quería pueblo estaba de qué? que se trajera el libro de la ley, Para 13 buques de ley. que trajeran la palabra de Para Dios. 13 palabras de Dios. Había un anhelo en el corazón de Date un ellos. deseo de nuestro corazón. Había un vivo Date deseo un deseo vivo. por la palabra de La Dios. palabra de Dios. Esdras era sacerdote. Esdras estaba sacerdote. Esdras era erudito. Esdras estaba erudito. Era una persona versada en las Una escrituras. persona que está comprendendo escritura de hopi bom. Tenía un amplio conocimiento de la palabra de Tiene un Dios. conocimiento hopi amplio de la palabra de Dios. Algunos dicen Algún tabisa. que Esdras Esdras. fue el escritor Es un escribir. del Salmo 119. Salmo 119. El Salmo Salmo 119 119 es el capítulo más largo de la el Biblia capítulo más largo de Biblia. y el más largo de los salmos. El capítulo más largo de Salmo. Y es un salmo Es dedicado un salmo dedicado estrictamente estrictamente a las excelencias de la palabra de Dios. la excelencia de la palabra de Dios. Todo el capítulo El capítulo habla la papia cosas maravillosas Cosas maravillosas de la palabra de de la Dios, palabra de Dios. del poder de la palabra de Del Dios, poder de la palabra de Dios. de los efectos de la palabra de Dios, Perfecto de la palabra de de Dios. los resultados de la palabra de Del Dios. resultado de la palabra de Dios. El escritor del Salmo El 119 escritor de Salmo 119 haya sido Esdras cita Esdras o haya sido otro, quien importa tiene una inspiración tiene profunda una inspiración profunda para declarar que la palabra de la Dios palabra de Dios produce para resultados, producir resultados. que la palabra de La palabra de Dios Dios transforma vidas, transforma vidas. que la palabra de La palabra de Dios Dios cambia corazones, cambia corazones. que la palabra de La palabra de Dios Dios cambia nuestra mente, cambia nos mente. cambia nuestra conducta, Cambia nos conducta. cambia nuestro comportamiento, Cambia los comportamientos. cambia nuestra manera de Cambia hablar, nos manera de pasear. cambia nuestra manera de Cambia vivir, nos manera de que la vivir. palabra de La palabra de Dios Dios nos hace nuevos hace-nos nuevos. cuando le Ahora nos permitimos permitir que se meta drentar en nuestro de nuestro corazón. corazón. El salmista, El salmista en ese capítulo, el capítulo, que les estoy como está mencionando, mencionando vos manifiesta está también manifestar también un vivo deseo un deseo vivo por albergar en él para tindenje la palabra de la Dios. palabra de Dios. Él dice muchas veces en este Esta salmo, misa hopi via de salmo aquí. enséñame tus mandamientos. Señor, mandamiento na. Él dice también muchas veces allí, Esta misa también hopi via e de. hazme entender tu ley. La mi comprendebo lei. Él dice también, Esta misa también por 4 ocasiones, En 4 ocasiones, en ese de salmo, salmo aquí. dame entendimiento. La mi comprende. Dame entendimiento Dame comprender. para comprender tu palabra, Comprendebo palabra. para comprender tus estatutos, comprendemos estatutos, para na. comprender tus mandamientos comprendemos mandamientos, y na. que los pueda guardar. Y así me puedo guardar, Él na. también Esta manifiesta manifesta su también amor por la su palabra amor para la palabra. cuando dice Ora esta pisa. en este salmo, El salmo aquí. no encubras de mí tus No mandamientos. esconde para mí vos mandamiento. Esto quiere decir Es aquí que men. que yo no tenga un velo A mí no te un velo. que me estorbe Estrobami. reconocer tu palabra, Reconocemos palabra. reconocer tus leyes, Reconocemos ley, na. reconocer tus mandamientos, Reconocemos mandamiento, na. pero no solo Pero no reconocerlos, solamente reconocer, sino na. Pero implementarlos también botar na
la práctica, en mi vida cotidiana, implementarla de mi vida en mi diario de mi vivir. vida diario. Yo quiero decirle que nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro poderoso, un tesoro maravilloso, un tesoro de mucho valor, que contiene muchas enseñanzas, que tiene muchas lecciones de vida. Es la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, no podemos distraernos en otras cosas. La palabra de Dios es medicina para nuestra alma. No podemos distraernos ni desenfocarnos del mensaje de Dios, de la carta de Dios, de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Es por eso que cuando venimos a la iglesia o en nuestra vida particular, nosotros hemos aprendido a amar la palabra de Dios. Hemos aprendido que muchas situaciones nuestras son solucionadas cuando acudimos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos medicina para nuestra alma. Encontramos enseñanzas para nuestro hogar. Encontramos enseñanzas para la administración de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras relaciones familiares y de nuestras relaciones sociales. Alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas no se consiguen con terapias, ni fisioterapias, ni psicomosoterapias. Alabado sea el nombre del Señor. No se consiguen con cuentos, ni con conferencias de actitud positiva. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Dios. El poder de la palabra es un poder más poderoso, es un poder más grande, es un poder más maravilloso, es un poder suficiente para bendecir nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra congregación, porque esa palabra nos enseña a vivir de manera productiva, de manera sensata, mientras pasemos por este mundo. Alabado sea el Señor. Cuando el deseo es oír la palabra de Dios, la voz de Dios, cuando el anhelo es conocer su voluntad, podemos sentirnos seguros de que Dios va a estar ahí presente, porque Dios no está desconectado de su palabra. Dios está fuertemente unido a su palabra. Él y su palabra son una sola cosa. Él respalda su palabra. Él obra por medio de su palabra. Él se manifiesta por medio de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, que es la ley de Dios, y que por cierto, en el Salmo 119, tiene muchos sinónimos para referirse a la palabra de Dios. Por ejemplo, el salmista tilda a la palabra como el testimonio de Dios. Es la que testifica de Dios. También se refiere a la palabra como los mandamientos de Dios. Esto quiere decir la orden de Dios, lo que Él establece, lo que Él manda que hagamos. La palabra de Dios también es conocida como los estatutos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
es la revelación expresada por Dios para nosotros. É revelação expressada por Deus para nós. Es un dicho. É um dicho. Es lo que Dios habla. Tal cual Deus está papia. Es lo que Él prescribe. Tal cual está prescribido. Nos habla de que es un precepto. Está papia conosco, é um precepto. Quiere decir Ese esto, incremento. que los logros que nosotros alcanzamos por medio de la palabra de Dios El logro que nós alcançar por meio da palavra de Deus. tiene una parte Parte que es nuestra responsabilidad. nossa responsabilidade. Dios nos da su palabra, Deus deu sua palavra. pero está en nosotros Está quedando a nós. si elegimos seguir su Se ley nós escolhemos para o seguir sua si lei. le damos la espalda a sus mandamientos. Cuando nosotros seguimos la ley de Dios, sigue a lei de Deus. los resultados son O maravillosos. resultado não está maravilhoso. Yo lo puedo testificar. Eu vou testificar. Desde mi niñez Por tempo da chiquito. vivo para Dios, Viva para Deus. honro a Dios. Honra a Deus. En la misericordia del De Señor, misericórdia do Senhor. Él no me permitió Él no permitió conocer el mundo, conocer el mundo. porque me crié en un hogar cristiano, Pasó en un lugar y la cristiano. palabra de Dios, La palabra de Dios ha guardado mi vida, aguarda mi vida. ha protegido mi vida, cuidado mi vida. ha defendido mi defendido mi vida. me ha impedido dar malos pasos, trobar mis me ha impedido caer, me ha impedido fracasar. Él ha impedido Yo alabo caer. a Dios por su palabra. Alaba a Dios por su La palabra. palabra de Dios es poderosa para mí, A palavra de Deus está poderoso para mim. y lo es para ti E está también. para também. Quiero E que decirte bisabo. que también Também. la palabra de A Dios palavra de Deus. puede ser conocida Eu guardo conocido. como el camino de Dios. Maneira como é caminho de Deus. Y cuando hablamos del camino de Dios, para aprender caminho de Deus. esto quiere decir Essa que quer visa. conductas Conducta. o comportamientos Comportamento. o normas Norma, né? que definen Para definir. mi estilo de vida. De maneira como está viva. Te voy a decir algo Que más. bisabo algo mais. Alabado sea el nombre del Señor. Del concepto que tú y yo tengamos de É Dios, concepto que a meter de Deus. depende el estilo de vida que vivamos. Depende do estilo de vida que nós está Depende viva. nuestro comportamiento y nuestra conducta. Depende do nosso comportamento, nossa conduta. Quiero E que decirte bisabo. que la ley de A Dios lei de Deus. tiene tres objetivos. Tem três metas. Número uno, Uno. es directiva. Es directiva, nos dirige. É da dirigir-nos. La palabra de Dios A palavra de Deus es restrictiva. te restringir-nos. Eso es, quiere decir que pone un tope que no nos permite sobrepasar. Então, bota algo que nós não passa de dia. Tiene verdades absolutas Tem verdade tão absoluta que no se pueden infringir, que no se pueden tumbar. tem verdade tão absoluta que não falta com ele. Porque el día que tú o yo É dia que a mim desconozcamos la palabra de nós Dios, desconhecer a palavra de Deus, desconozcamos sus verdades, nós reconhecer sua verdade, vamos a pagar muy caro nós te paga las é consecuencias. consequência não. Los resultados El resultado, nada. sería doloroso. Está doloroso. Tendríamos que Nós aprender necessita con dolor cuando se desconoce por nós não reconhecer la palabra de a Dios. palavra de Deus. Pero cuando implementamos Pero ahora nós podemos em prática la palabra de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra vida, entonces ahora, mantenemos a la nós distancia manter a distância, el fracaso, el fracaso. Mantenemos a la distancia Nos mantenemos la perturbación, la perturbación. Mantenemos a la distancia Nos mantenemos la obra de las tinieblas, la obra de oscuridad. porque Satanás le tiene miedo a la palabra de Pero Dios. Satanás tem medo na palavra de Él Deus. no resiste a la palabra de Não Dios. resistir a palavra de Deus. La palabra de Dios, Es palabra de Dios. lo confunde, Está confundido. lo turba, Lo turbe. lo pone en angustia, Angustia de angustia. lo hace correr, Para que corre. lo hace Para que huir. huye. Los demonios no El resisten demonio no te resiste. la palabra poderosa de Palabra Dios. poderosa de Deus. Por eso yo te invito en esta También noche te invitamos a noche. llenar tu A mente, llenar tu mente. a llenar tu Llenar corazón, tu corazón. a llenar tu vida Llenar tu vida. de la palabra de Dios, palabra de Dios. para que esa palabra maravillosa Esa palabra maravillosa haga así. un vallado, Assim, un protección, cerco un círculo alrededor de tu de vida protección
no y el olvida. enemigo no te pueda tocar. Y el enemigo no puede tocar. El brujo no te pueda tocar. El brujo no puede El tocarlo. hechicero no te pueda hechicero tocar. no puede tocarlo. Las malicias del infierno no te puedan tocar. Las malicias del infierno no puede Nadie tocarlo. te pueda tocar. Nadie puede tocarlo. Porque estás rodeado. Está rodeado. Estás cercado Está protegido. con la palabra poderosa de La palabra Dios. poderosa de Dios. Llena tu mente de la palabra. Llena momento de palabra. Llena tu corazón de la Llena palabra. tu corazón de palabra. Llena tu vida de la palabra. Llena tu vida de palabra. Aprende la palabra. Sigue palabra. Memoriza la palabra. Memoriza la palabra. Estudia la palabra. Estudia palabra. Medita en la palabra. Medita de palabra. Crea la palabra. Cree palabra. Vive la palabra. Vive palabra. Y tu vida será Y tu vida diferente. no está diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos La dirige. palabra de Dios está dirigiendo. También nos restringe o nos pone un tope para que no nos pasemos de ciertas También cosas. está limitando, está poniendo límites para no pasar ciertas cosas. Pero también nos instruye. Pero también está instruyendo. Esos tres factores Estos tres factores aquí son producidos la van a producir por la palabra de por Dios. medio de la palabra de Dios. Tú no puedes hacer Pues no puedes así con la palabra de con Dios la palabra de Dios lo que quieras. manera porque Debes respetarla. no tengo que respetar, Debes no amarla. tengo que estimar, Debes no vivirla. tengo que vivir. Si quieres buenos resultados. Qué buen resultado Y da. te lo dije al principio. Al principio. Si tú le das la espalda a la palabra de No Dios, tenemos lomba por palabra de Dios. pagarás con dolor Paga con dolor. las experiencias Experiencia de vivir separado Viva separado del consejo de del Dios, consejo de Dios. de la palabra poderosa de De la palabra Dios. poderosa de Dios. Cuando volvemos a Si nos Nehemías, va a ver a Nehemías, en el capítulo en 8, el capítulo 8, encontramos nosotros allí, nos halla en Nan, en el versículo 2, del versículo 2, que el pueblo se que el reunió, pueblo reuní. dice la La palabra, palabra está vista. después de que Esdras trajo la ley, Después que esa 13 ley, delante de la delante congregación, de la asamblea, habían hombres y mujeres hombre y mujer que podían para entender, comprender. y dice que eso fue hecho Esta vista, el primer día del mes séptimo. esa que sucede el primer día de 7 lunas. Alabado sea el nombre del Señor. La asistencia fue La voluntaria. asistencia da voluntaria. Hombres y mujeres Hombre y mujer quisieron reunirse. que quiera reunir. Y dice la La escritura escritura está vista. en esa porción, De porción aquí. el verso 3, Versículo 3. que leyó en el libro La lista forge buki. delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Delante de plaza que estaba aquí delante de puerta de agua. La puerta de las La aguas puerta de agua está simbólicamente simbolizada. representaba Está representada. la puerta abierta La puerta abierta. o la puerta reconstruida La puerta reconstruida. para la palabra de Para la Dios. palabra de Dios. Y este hombre Esdras, Y hombre Esdras aquí, este sacerdote, el sacerdote aquí, leyó en la lesa, la palabra de en la Dios. palabra de Dios. Dice mi Biblia The Bible y tabisa. dice tu Biblia, The Bible tabisa. desde el alba For de mahinta. hasta el mediodía, Obviamente temprano temer día. desde temprano Por de temprano. hasta el mediodía. Temer día. Esto significa Esto significa aproximadamente aproximadamente unas 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas. Que la gente estaba atenta. Corriendo, estaba atento. Que la gente oía la palabra. Corriendo, escuchó Nadie palabra. estaba cansado. Corriendo, estaba Nadie cansado. estaba dormido. Corriendo, estaba de dormir. Nadie estaba aperezado. Corriendo, estaba en pereza. Nadie estaba indispuesto. Corriendo, no, estaba tan Ellos indispuesto. le habían dicho a Esdras, Dice a Esdras, queremos oír la palabra de Los Dios. que escucha palabra de Dios. Queremos escuchar el libro de la Los ley. que escucha el buque de ley. Alabado el nombre de Dios. Los oídos de ellos estaban La atentos. correa estaba atento. El corazón estaba abierto. El corazón estaba abierto. Había hambre por la palabra de Dios. Para la palabra de Dios. Había un deseo de oír la palabra de Estaba un Dios. deseo para escuchar Porque palabra de dice Dios. la escritura La escritura está que vista. ellos estaban allí No estaba nada. atentos Atento. al libro de la El ley. buque de ley. Atentos, Atento. cuidando de cada detalle que se expresaba. Cuidando cada detalle que estaba expresado. Aleluya. El escriba Esdras dice el versículo 4.
4 Escriba Esdras, versículo 4 da Bíblia. estaba sobre un púlpito de madera Estamos a parar em pódio de palo. que habían hecho para Com ello. uma trapé. Estava más arriba del pueblo Está mais alto que o pueblo. para ser Para visible. poder mirar. Y toda la gente E sabía tu reino estava dançando. que él tenía Ele estava dando. la palabra de É a Dios, palavra de Deus. el libro de la É ley book de lei. en sus manos. Dentro humana. Ellos querían Aqui asegurarse está seguro. de que Esdras Esdras no estuviera não estava hablando otra cosa, diciendo otra cosa. Este pueblo se parecía a los hermanos de Berea Romana de en Berea. el Nuevo Testamento. Dice la Escritura Escritura da Bíblia. que ellos Nan. escudriñaban las Estava Escrituras busca profunda escritura. porque querían sentirse seguros Que estava seguro. de que lo que Pablo les hablaba O Pablo estava dizendo. fuera palabra de Dios. Estava da palavra de Deus. Fuera palabra de Dios. Estava da palavra de Deus. Yo quiero decirte algo. Que pensamos? El día que no haya palabra El día que no tiene en palabra. tu congregación, en tu concilio, el día que no haya palabra en la boca de los hombres que Dios ha puesto al frente de su obra, hay que salirse de ahí, hay que buscar otro lugar. No podemos estar donde no hay palabra. Es por eso que amamos esta obra, amamos esta obra, amamos esta obra, porque en esta obra hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios en la iglesia. Hay palabra de Dios en la confraternidad. Hay palabra de Dios en la convención. Hay palabra de Dios por los medios de comunicación. Hay palabra de Dios en los hogares y en las casas. Los ministros de Dios nos ocupamos siempre de que haya palabra de Dios en nuestra congregación. Palavra de Deus de nos congregacionan. Alabamos a Dios por eso. Nos alaba a Deus pensei. Hay lugares secos. Tem lugar seco. Hay lugares muertos. Hay lugares donde no hay vida. Tem lugar que não tem vida. Hay lugares donde los Tem ministros lugar que não ministra. se han dedicado a torcer las escrituras para convertirlas en un medio de sacar provecho para sí mismos. Pero quiero decirte que un verdadero hombre de Dios no busca su propio provecho personal. Un verdadero hombre de Dios cuida de que sus ovejas se mantengan bien alimentadas con la poderosa palabra de Dios. Porque si hay palabra, la iglesia está viva. La iglesia está llena del Espíritu. Los líderes quieren trabajar. Los hermanos quieren venir. La iglesia quiere avanzar. El propósito de Dios no se detiene. Porque hay palabra de Dios. Porque hay palabra de Dios. Y donde hay palabra de Dios, hay vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Al nombre de Dios sea la gloria. Alabado sea el Señor. Este altar fue diseñado para exponer la palabra de Dios, para declarar la palabra de Dios. Este altar también fue preparado para exponer la palabra de Dios. Es por eso que aquí estamos declarando la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Hoy en día se construyen templos, se construyen altares donde se promueven espectáculos, donde se promueven shows, donde se engaña a la gente diciéndole medias verdades y no la verdad completa de la palabra de Dios. Se enseñan
doctrina, falsas doctrinas, doctrina falsa, falsas enseñanzas. enseñanzas falsas. Pero este altar, El altar aquí, y los altares de esta altares de obra obra fueron diseñados, fueron diseñados. y Dios proveyó los recursos provee recursos para que desde aquí Para se predique predicar la sana doctrina, doctrina sana, se predique predicar la palabra de Dios, palabra de Dios, se predique predicar el mensaje de Dios. el mensaje de Dios. Al nombre de Dios sea la gloria. Dice el versículo 5 Versículo 5 da Bisa. que Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo. Esdras abre el book de vista de entero pueblo. Estaba más alto que todos ellos. Está más alto que Antur. Y cuando él lo abrió, todos estuvieron atentos. Y ahora la vietur está atento. Todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo está atento. Alguna otra Y versión en otra versión, dice que el pueblo se puso de pie. dice que el pueblo lanta para. Este ponerse de pie Lanta para. significa Significa. lo mismo Mescos. que hace un soldado cuando está de guardia. Que lo cual un soldado hace hora de la guardia. Quiere decir que se pone erguido Estamos en su stretch. y se mantiene inmóvil Este mantiene su mesimo. en un mismo lugar, En un mismo lugar. porque está prestando Está atención prestando atención. y no se puede Pero distraer. puedo distraer. Entonces, Y ore. en medio de ese pueblo, En ese pueblo, como en medio nuestro, Mescos fue medio de nos. no había distracción, No había distracción. no había irreverencia, No había irreverencia. no había ninguna clase de No descuido. tenía un clase de descuido. Lo que había era mucha atención. Cuánta tinta está hopia Lo que atención. había era mucho respeto. Cuánta tinta hopia respeto. El respeto El respeto. con que merece ser oída la palabra de La palabra de Dios. Dios merece uno ¿Cuántos escuchar. aman la palabra de ¿Cuántos Dios? tienen palabra de Dios? ¿Cuántos tienen respeto por la palabra de ¿Cuántos Dios? respetan la palabra de Tome Dios? esa palabra de Dios que tiene en sus La manos. palabra de Dios como tiene un manto. Levántela delante de Alce Él. al aire. Esa palabra en tu casa no puede estar en cualquier La lugar. palabra de boca no puede en cualquier lugar. Esa palabra en tu casa Es palabra de boca. no puede ser abandonada ni No puede descuidada. abandonar ni descuidar. Esa palabra de Dios, La palabra de Dios aquí debe ocupar se ocupa un lugar muy importante, Un lugar muy importante dentro de su casa. digno de boca. Pero más que eso, Pero más que sí, un lugar muy Un lugar más importante en nuestro de corazón. nuestro corazón. Dice la Sagrada Escritura. Escritura en sagrado también. Dice la Sagrada Escritura Escritura en sagrado también. en el versículo 6, versículo 6 de Nehemías 8, Nehemías 8. que bendijo Esdras a Jehová, Esdras a bendicionar a Jehová. Dios grande, Dios grande. y todo el pueblo Y te entere el pueblo respondió, a contestar. amén, amén. Amén, amén. Alzaron sus manos, Alzaron manos, se humillaron humillaron, y adoraron a Jehová, adoraron a Jehová, inclinados a cara tierra. tena suela. Alabado sea Dios. La adoración comenzó en el La altar. adoración comenzó Dale en una el altar. alabanza al Una Señor. alabanza al Señor. La adoración comenzó en el La adoración altar. comenzó arriba del altar. La adoración comenzó en la La plataforma. adoración comenzó arriba del La púlpito. adoración comenzó detrás del púlpito. La adoración comenzó atrás del La púlpito. adoración comenzó en la boca del La sacerdote. adoración comenzó en la boca Y del esa sacerdote. adoración, Y adoración aquí. de esa adoración se contagió el Y de pueblo. adoración el pueblo Alabado contagia. el nombre del Señor. Es que el verdadero hombre de El Dios verdadero hombre de Dios. promueve la palabra de Dios Ve palabra de Dios. y promueve la adoración en medio del pueblo. La adoración en medio del pueblo. El hombre de El hombre de Dios Dios. no puede tener su lengua pegada al No paladar, puede tener su lengua pegada en su chela y boca. ni puede tener su boca No puede cerrada. tener su boca cerrada. El verdadero hombre de verdadero hombre de Dios declara la palabra. Él declara la El palabra. verdadero hombre de El verdadero hombre de Dios Dios levanta sus manos. levanta su mano. El verdadero hombre de El verdadero hombre de Dios Dios inspira al pueblo. inspira al El pueblo. verdadero hombre de El verdadero hombre de Dios Dios alaba a Dios. alaba a Dios. Bendice a Dios. Bendice a Dios. Está lleno del Espíritu de lleno Dios. del Espíritu Y de como Dios. está lleno del Espíritu de Está lleno Dios, del Espíritu de Dios. habla en nuevas lenguas. Está hablando otra Profetiza lengua. la palabra. Está profetizando la palabra. Declara las promesas. Está declarar promesas. Habla la palabra. Está palabra. Y eso se transmite al pueblo. Y eso se transmite al pueblo. Y habrá un pueblo Un pueblo que también puede alabar. también puede Que alabar. también puede También adorar. puede adorar. Esto hace Esta que está
La que pasa, que el hombre de Dios el hombre de Dios sea diferente está diferente a un artista. a un artista. Porque el artista Este artista quiere mostrarse que él, muestra su mes, quiere engrandecer su imagen. que engrandecer su imagen. El artista firma los autógrafos. firma autógrafo, El artista procura los aplausos. que aplauso dan, Quiere la fama. que fama. Pero el sacerdote de Dios, El sacerdote de Dios, el hombre de Dios, hombre de Dios, no busca estas cosas. no busca cosas El aquí. hombre de El hombre de Dios Dios, ministra a Dios, administrar a Dios, ministra al pueblo, administrar al pueblo, dirige el pueblo a la presencia de Dios, dirige el pueblo de presencia de los Dios, induce a la comunión con Dios, van a comunión con Dios, introduce a la congregación introducir en congregación en un culto legítimo para la gloria de Dios. legítimo para adorar a Dios. La palabra de Dios La dice palabra de Dios te avisa, exactamente así de aquí, que cuando Esdras bendijo a Dios, ahora es de bendición a Dios. él consideró a Dios un Dios Él grande. considera que Dios es un Dios grande. Dios es grande. Dios está grande. Dios es Dios está grande. grande. Levanta tus manos y di Dios es La grande. dice Dios está grande. Que se oiga en Colombia, Dios es Para que grande. escuche la Colombia que Dios está Que grande. se oiga en el mundo entero, Dios es grande. Escuche el mundo que Dios está grande. Dios es Está grande. grande. Y cuando Esdras grita, Ezra grita. Dios es grande, Dios está grande. el pueblo dice El amén. pueblo dice amén. 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 Así es. Así está. Yo lo creo. Querer. Realmente Dios es Realmente grande. Dios está grande. Yo estoy de acuerdo con el sacerdote. de acuerdo que es Yo sacerdote. estoy de acuerdo con Esdras. Estoy de acuerdo con Yo Esdras. creo lo mismo. Dice la La palabra palabra te avisa. que el pueblo dijo El amén. pueblo dice amén. Y lo dijo fuerte. Dice duro. Pero había una actitud física Pero una actitud física que los acompañó en ese amén. o acompañada de amén. Y fue que alzaron sus manos, Nang alza ng manang. levantaron sus manos. Nalanta ng manang. Ellos dijeron amén, Nang amén, 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 aleluya. Y sabe algo más. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Dios es grande y poderoso. Y sabe mi hermano, después de que este pueblo es impactado con la palabra, Después que pueblo va a impactar qué palabra. ese pueblo pueblo aquí es capaz de adorar, es capaz de adorar. es capaz de alabar, Es capaz de alabar. es capaz de batir sus Es manos, capaz de alzar su mano. es capaz de dar una genuina Es capaz alabanza. de una alabanza genuino. Esto quiere decir que allí había comunión comunión. con el dueño de la adoración, De adoración. con el dueño. hacedor de la adoración. Y no solamente esto, Solamente es aquí. aparte de levantar las manos, Aparte de las demandas. aparte de decir amén, Aparte de mis amén. ese pueblo se humilló. El pueblo humilla su mes. Abba, shabaraba, que me suey. Ese pueblo se humilló. Humilla su mes. Ese pueblo se quebrantó. Pueblo quebranta Y su mes. dice la La palabra te que avisa. adoraron a Jehová, Adorar a Jehová. inclinados sobre la Una tierra, cara que suela. la cabeza puesta en el piso. Una cabeza en la suela. Alabado sea Dios, porque cuando la alabanza es genuina, Ahora la alabanza es real, genuino. nos olvidamos de los protocolos. No se olvida protocolo. Cuando la alabanza es La verdadera, alabanza es verdadero. nos olvidamos del edificio. No se olvida del edificio. Cuando la alabanza es La alabanza verdadera, es verdadero. nos olvidamos de la clase de piso que No se tenemos. olvida que Cuando la tenemos. alabanza es La verdadera, alabanza es verdadero. nos olvidamos del traje que nos pusimos. No se olvida del Cuando paño la que nos alabanza es verdadera, La alabanza es verdadero. nos olvidamos del peinado que trajimos. No se olvida de manera que Cuando nos la peina. alabanza es La alabanza es verdadera, verdadero. hay un quebranto, quebranto. hay una humillación, hay un reconocimiento reconocimiento de la gloria de gloria de Dios. Dios. Se puede Puede alabar, alabar. se puede Puede alabar, alabar. se puede bendecir el nombre Ahora del bendecir el Señor. nombre de Dios. Cuando hay alabanza, Ahora sí alabanza. a su nombre sea la gloria. La adoración Y oración
es en el escenario espiritual, Dat is het scenario espiritual. el lugar El lugar. donde Dios está sentado sobre su trono de gloria. También Dios está sentado en su trono de gloria. Y nosotros nos rendimos delante Y nos está de Él. entregando los mes delante de Él. Dios permanece allí sentado. Dios permanece en sentado. Y nosotros lo reconocemos como Dios del universo. Reconocer como Dios del universo. Nos rendimos. Nos está entregando los Nos humillamos. Nos humillamos mes. ¿Sabe algo? Nos da un cos. Levantar las manos La mano. y ponerlas en alto La sanar. es señal de rendición. La señal como te entrega. Esto quiere decir, Yo yo me rindo, te entrega. yo me entrego, Te entrega. yo me doy. Te entrega. Tú me vences. Va a vencer. Tú eres poderoso. Poderoso. Yo soy pequeño. Chiquito. Tú eres grande. Grande. Yo soy insignificante. Insignificante. Admiro tu gloria. Admiramos Admiro gloria. tu presencia. Admiramos presencia. Admiro tu soberanía. Admiramos soberanía. Admiro tu grandeza. Admiramos grandeza. Reconozco que tú eres el Dios. Conocer cómo está Dios. Allí no hay apariencias. Dándote apariencia. Allí no hay religiosidad. Religiosidad. Es en la adoración De verdadera adoración verdadero. que el orgullo queda sepultado. Será. Que nuestra naturaleza La humana naturaleza humana. queda sepultada. Queda sepultada. Queda enterrada. Enterrada. Allí En nada. la altivez, El orgullo. la soberbia, el orgullo, la jactancia, Roma. a la vanagloria nos hace rendirnos delante de Nos Dios. entregarnos mes delante de Dios. Somos sepultados Nosotros nosotros. sepultar de Ra. Dios no necesita orgullosos. Dios no quiere orgulloso nada. Dios no necesita grandes aquí en la Dios tierra. no tiene grande aquí en la tierra. Dios no necesita Dios no jactanciosos tiene una broma. ni vanagloriosos. Ni vanaglorioso. Dios necesita corazones Dios sencillos. no corazón simple. Dios necesita corazones Dios no humildes. corazón humilde. Dios necesita corazones sencillos. Ser corazón Gente simple. que sea capaz Gente que está capaz. de decir, Pisa. mi Dios es más grande que yo. Dios está más grande Mi que tú. Dios es poderoso. Dios está poderoso. Mi Dios es hacedor de Hacedor maravillas. de maravilla, nada. Ante Él me puedo humillar. Delante de mi puedo Ante humillar. Él me puedo quebrantar. Delante de mi puedo quebrantar. A su nombre sea la Nombre gloria. de gloria. A su nombre la gloria. Ellos adoraron inclinándose. Na adorar y verte na Y suela. alguna versión dice De una también versión da missa también. hasta tocar el suelo con la Que frente. con la amici cutiera con la frenta. Tocaron el piso con la Na frente. toca e vlur con la frenta. Tenían que estar doblados. Na está doblar. Tenían que estar Na arrodillados. está na rodilla. ¿Cómo hacen falta esa clase de adoradores hoy? Falta clase de adoradora aquí. Tales adoradores no abundan mucho. Es adoradora que no tiene La opinión. gente no quiere Gente arrodillarse. no quiere rodilla. En muchos templos Opi tempo na. la gente llega Nada llega a conversar. a conversar. La gente Gente llega llega. a actualizarse en las noticias. Va a contar qué noticia da. La gente Gente llega llega. a socializar. A socializar. Y no es que eso sea malo. No que sea tan malo. Eso se puede Se hacer. puede así. Pero lo primero que tenemos en mente ¿Cuál no se promete mente? cuando salimos de la casa Sale fuera de casa. para venir a la iglesia Iglesia. es que venimos Sabi. antes que encontrarnos con el hermano, Me con papia que rumano. antes que encontrarnos con el No, líder, me con papia que líder. antes que adelantar algún negocio, Prometo que papia un antes negocio. que a mirar a alguien, Prometo mira wende. nosotros venimos No sabí. para adorar a Dios, Adorar a Dios. para adorar a Dios, Adorar a Dios. para adorar a Dios, Adorar a Dios. para adorar a Dios. Adorar a Dios. Venimos para darle culto. Venimos para oír su palabra. Escucha su palabra. Venimos para entrar en una comunión estrecha con Él. Comunión con Él. Venimos para servirle. También va a servir bien. A su nombre la gloria.
Este culto e servizi de aquí Nehemías 8 di Nehemías 8 tiene características características muy molto especiales. speciali. Allí se nota el E respeto, namo también el respeto, se deja ver la reverencia, también reverencia, se ve la también humillación. humillación. Hay un anhelo por oír a Un Dios. deseo para escuchar a Dios. Hay sumisión en ese pueblo. El pueblo está sometido a eso. Esto es diferente Esta que es diferente. de un culto falso, Servicio falso. de un culto ignorante. Servicio ignorante. Los cultos falsos El servicio falso, se basan en Está supersticiones. basado en superstición. Los cultos El falsos servicio falso, ¿no? son La idólatras. idolatría. Los cultos El falsos servicio falso, ¿no? también son ególatras. La idolatría. La gente Gente. tiene un tipo nuevo de idolatría hoy. Tiene una manera nueva de idolatrar. No son dioses de yeso y de madera. No da Dios dan de Jesús. Ahora ellos mismos son su propio Dios. Ahora no están Dios. Y no quiere que nada les No moleste. que nada Que molestiana. nada les moleste. Nada molestiana. Si la silla es incómoda, Si es tulta, no incómodo, vuelvo a la iglesia No va a iglesia porque más. es incómoda. porque es incómodo. Si el hermano que está al No lado me hago tapar de J. no me cae bien, No te cae en mi voz. no vuelvo a la iglesia No va a la iglesia porque más. no me cae bien. No te cae en mi voz. Si el pastor no es de mi agrado, No guste. no voy a la iglesia No va a iglesia. porque no me cae Porque bien, no guste. porque no me agrada. Porque no te guste. Si en la congregación congregación no se hace lo que yo digo, hace lo lo que que- yo opino, la mitad lo opinar. que yo sugiero, La mitad tengo sugerir. que irme a buscar Tengo que buscar otro lugar lugar. donde alimenten mi ego, Nan- alimenten mi yo. Nan alimentar mi mes. Quiero ir a otro lugar Vai a otro lugar. donde me traten bien, Para tratar mi bom. donde me hablen bonito, Para papel nético. donde me sienta mejor, También te sentir mejor. donde esté más cómodo, También esté más cómodo. donde no haya También no necesidades, tiene necesidad. porque no quiero invertir lo mío. Hay que invertir dinero Ay, yo para quiero que invertir. inviertan en mí, Y que hagan pero invertir yo en no mí. quiero invertir en la obra yo de no quiero invertir en la obra de Dios. Dios. Ese es un culto humanista. Ese es un servicio Ese es un humanista. culto idólatra, Ese es un servicio idólatra. donde el santo soy yo, Santo también. donde la devoción debo ser yo, El devoción está a mí. donde yo quiero que me den gusto. Camina mi qué, caminando tu nami local mi qué hace. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Necesitamos que nuestro espíritu Nos vestir para nuestro espíritu. toque el espíritu de Dios. Toque el espíritu de Dios. Necesitamos que nuestra comunión Nos vestir para nuestra comunión se agrande, sea grande, se mira más grande. se fortalezca. Fortalecer. Nos Necesitamos vestir tener cultos más espirituales. cultura espiritual. Nos Necesitamos vestir, convertir la iglesia convertir iglesia en un lugar en un lugar donde la gloria de Dios se también que mueve gloria de Dios está desde el principio hasta el por el fin. comienzo hasta el final. Necesitamos que la gloria de Dios vuelva a nuestros Nos templos. vestir para gloria de Dios volver a vernos. Necesitamos que la gloria de Dios vuelva a nuestras Nos vidas. vestir que gloria de Dios volver a vernos vida. Necesitamos que la gloria de Dios vuelva a nuestros Nos ministerios. vestir que gloria de Dios volver a vernos ministerios. Necesitamos que la gloria de Nos Dios vestir que gloria de Dios comience a comienza a descender descender cada vez cada día. que nosotros vamos Nos va a la iglesia, iglesia. al tiempo de comunión con Dios, Tiempo de comunión con Dios. donde hay un culto espiritual, Donde hay un servicio porque espiritual. Dios es un ser Dios espiritual. es un ser espiritual. ¿Sabe algo? Nos da un cos. En el verdadero culto a El Dios, verdadero servicio a Dios. Él es supremo Este es un supremo. y nosotros Y nos le debemos debe admiración y respeto. admiración y respeto. Hay algo importante allí. Algo importante, Nan. Dice también También se también. a Nehemías 8, Nehemías 8, versículo 8, versículo 8. que leían en el libro de la ley de Dios claramente, Dan alles voor de boeken die leiden Dios. claramente, Gewoon klaar. y ponían el sentido Y dan dat explica. de modo que entendiesen las escrituras. En indicación de tal manera que no compro de escritura. Nan. Habían levitas Dat encargados die levita dan que está encargado que saque.
de hacer que el pueblo comprendiera la palabra de Dios. Para que el pueblo comprenda la palabra de Dios. Que el pueblo no se fuera vacío, El pueblo no va a ir vacío. no se fuera seco, No va a ir seco. sin un mensaje de Sin Dios. un mensaje de Dios. Ellos hacían su mayor esfuerzo Nada su propio esfuerzo. para que el pueblo Para comprendiera el pueblo comprender la palabra de la Dios. palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Si tenían que callar, Si la será queda quieto, callaban. nada está queda quieto. Pero si tenían que explicar Pero algo, se não explica algo, explicaban lo que tenían que explicar. nada explica lo cual me será explicar. Ellos se ocuparon Nada ocupar la de mente. introducir la palabra de Dios Que introducir la palabra de Dios en la mente y el corazón del de pueblo. mente y corazón del pueblo. Su mayor interés, Más interés, más tanto, su mayor la preocupación preocupación mayor es que el pueblo entendiera la palabra de para que el Dios. pueblo comprenda la palabra de Dios. Ellos poseían la palabra de Nada Dios, poseer la palabra de Dios. la tenían consigo Nada mismos tener un mes. mientras se la leían al pueblo. Nada tal en el pueblo. Quienes proclaman la palabra de Nada Dios, proclamar la palabra de Dios. o quienes proclamamos la palabra de Dios, Nosotros proclamar la palabra de Dios. debemos hacerlo No es así, procurando no solamente que el pueblo oiga, solamente que el pueblo escucha, sino que el pueblo pero entienda el pueblo y comprende retenga la palabra de Dios y mantener la palabra de Dios y los afecte y positivamente. afectarán de manera positiva. Cuando esas cosas ocurren, Cualquier cosa aquí pasa, entonces la adoración nace por sí sola. la adoración te crece. La adoración emana de la vida de cada La creyente. adoración te sale frente de cada creyente. Y hay otras cosas que ocurren, Y otra cosa que te como pasa, el quebranto, como la la humillación, humillación, como la generosidad, generosidad, como el gozo gozo, y como la obediencia. y obediencia. Alabado sea el nombre del Señor, al nombre de Dios sea la gloria. Este pueblo, el pueblo aquí, al oír la palabra, ahora escuché palabra, aparte de adorar, aparte de adorar, dice que ellos comenzaron a llorar. comenzarán a comenzar a llorar. Derramaron su corazón Derramarán corazón. al oír la palabra de Ahora Dios. escuché palabra de Dios. Dice la parte final del verso En 9 la parte final del versículo 9 te que dice, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la el ley. entero pueblo estaba llorando, ahora atende palabra de ley. Y entonces Esdras tuvo que decirles a ellos, Ahora Esdras me está avisando. no lloren. No llora. Este es un día santo para el Este es un Señor. día santo para Dios. No se pongan tristes. Mira Cristo. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Dios te pasa El fuerza. gozo de Jehová es vuestra El fuerza. gozo de Dios te pasa fuerza. Ellos lloraban Anda a llorar. porque llevaban muchos años en la cautividad de cautividad. sin oír la palabra de Escuché Dios. palabra de Dios. Y cuando ellos regresan a Jerusalén Ve a y Jerusalén. tienen esta oportunidad, Tiene oportunidad aquí. ellos no lo pueden Ya no creer. puedo querer. Ellos sienten Nada siente. que ha pasado mucho tiempo Tiempo pasa. y que estaban secos Una etapa seco. y que se habían perdido de grandes Era privilegios, privilegio tan grande. que se habían perdido de grandes La bendiciones bendición tan grande. sin tener quien les hablara la palabra de Dios. Sin quien papá aprende palabra de Dios. Y eso les produjo dolor. Ese ha producido dolor. Es por eso que Esdras Ya pensé, Esdras. tiene que Ese decirles: Bizanán. no estén tristes. No está triste. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Dios nos El fortaleza. gozo de Dios es nuestra fuerza. El gozo de Dios nos El fortaleza. gozo de Dios es nuestra El gozo fuerza. de Dios nos fortaleza. ¿Sabe, mi hermano? Sami Rumán. Nosotros Nos. difícilmente entendemos esto Nos comprender difícil. porque tenemos palabra de Dios. Nosotros no sin palabra de Dios. Usted es dueño de por lo menos una Biblia. Ahora dueño de por Algunos por lo tenemos, menos un Bible. nosotros tenemos Nos tin. hasta 2, 3, 4 y 5 2, Biblias. 3, 4, 5 Bible. Tenemos la Biblia del uso regular. Nos tin el Bible para usar regularmente. Tenemos la Biblia con que predicamos. Nos tin el Bible para predicar con él. Tenemos la Biblia con el comentario. Nos tin el Bible un comentario. Tenemos la Biblia de estudio. Nos tin el Bible Tenemos palabra en la iglesia. palabra de iglesia. Cuando no entendemos Cuando algo, comprende un le preguntamos al pastor Usted, pastor. y él tiene una palabra fresca para Y es tu palabra nosotros. fresco para nos. Así que nunca hemos sentido el dolor Entonces nunca nos siente dolor. de no tener al alcance la palabra de Y no Dios. te cerca es palabra de Dios. Si
20 veces en el día. 20 vezes por dia. Usted quiere tomar su Biblia y leerla. Você bebe ler. Ahí la tiene a la mano. Eu tenho na mão. Ahí la puse. Eu tenho cerca. Usted nunca ha sido privado de la Biblia. Nunca moro privado de Yo tampoco he sido privada de la palabra. Nunca moro privado de palavra. Siempre la he tenido a la mano. Sempre não tenho cerca. Pero cuando alguien Agora wende. es privado de la palabra Agora privado de palavra. y ama la Y palabra, estima siente dolor, Está sentindo dolor. siente tristeza. Siente tristeza. Los países país donde no hay libertad donde no hay libertad para predicar el evangelio, para predicar evangelio, ni para portar una Biblia, Carga Bible. la gente no la puede tener. Ele não pode ter. Ellos carecen de la palabra de Dios. Falta de palavra de Deus. Ellos sienten dolor, muchos de Eles ellos, sentem dolor, de no tener la palabra de Dios, Tinha palavra de Deus. de no poder reunirse con libertad, Por reunir a mesa com liberdade. de no poder escuchar un mensaje como tú y yo Não posso hoy, escutar mensagem de ave. de no tener acceso a los E não medios ter acesso no meio para oír la palabra de de Dios. palavra de Deus. Así que nosotros Já pensei nós. tenemos un grande Nós privilegio. temos um privilégio grande. No tenemos por qué llorar, No tenemos que llorar. ni por qué Ni entristecernos. por Cristo. Es por eso que Já hoy pensei ave. la invitación que yo le hago Deixou comitativo. es a valorar la palabra de Dios. Valorar a palavra de Deus. No la descuide, Descuide. no la menosprecie, No menosprecie. no la tenga en poco, Tenha um pouco. no la olvide. Olvide. Introdúcela en el corazón, Introduzir de coração. aprende sus enseñanzas, Tenha sua enseñanza. conozca sus historias, Conocer su historia. memorice sus promesas, Memorizar su promesa. conozca a los hombres de Dios de las Sagradas Escrituras, Conocer el hombre de Dios de Sagrada Escritura. dedíquele tiempo diario Dedica tu día a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tendrá una experiencia gloriosa, Experiencia gloriosa. recibirá una experiencia maravillosa, Recibir una experiencia será maravillosa. enseñado por ella, Será enseñado será de ella. corregido por ella, corregido de ella. será instruido por ella, instruido de ella. será bendecido por ella, bendecido de porque ella. la palabra de La Dios, palabra de Dios. la palabra de La palabra de Dios, Dios. lo único que quiere La única cosa que es quiere. bendecir nuestras La vidas. bendecirnos vida. Quiero ir concluyendo Você vai terminar mirando algo mirando coisa. del Salmo 111. Salmo 101. Pero antes Pero promete que sei. les menciono Te mencionamos não. algo que dice Algo da bisa. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Dice el proverbista que sin profecía el pueblo se desenfrena. É proverbista da bisa, sem profecia, o povo está sale foi controle. Pero añade, Pero está añadir. el que guarda la ley es É bienaventurado. só que manter lei está bem-aventurado. El que guarda la ley es É bienaventurado. só que manter lei está bem-aventurado. El Salmo 111:7. O Salmo 117, Del versículo 7 y versículo 8 versículos 7 e 8, le está dando una connotación especial a la palabra de eles Dios. estão añadir algo especial na palavra de Deus. Dice la parte B del versículo 7, Versículo 7 da bisa, fieles son todos tus mandamientos. turbo mandamento não está fiel, Son fieles. não está fiel. Esto nos habla de lealtad. Esse é o papel que nós de lealtade. No tiene que ver con infidelidad, Não tem nada a ver com infidelidade, sino con fidelidad. pero que está fiel. Dios es fiel a su Deus palabra. está fiel a sua palavra. Dios es fiel a su Deus palabra. está fiel a sua palavra. Pero hay algo más Algo mais. que caracteriza la palabra de Dios. Caracterizar a palavra de Deus. Dice el O salmista salmista avisa que esos mandamientos de que Dios mandamento de Deus están afirmados eternamente y para siempre. afirme sempre e para sempre. Eso quiere Esse decir que men, que se mantienen invariables, não mantenimento não está cambia, que son não está estables, estable, que son inalterables, como cambia não, que no se modifican, não pode modificar, que no hay peligro de que cambien. não tem perigo para que nada La cambia. palabra de Dios permanece para A palavra de Deus siempre. está permanecer para sempre. La palabra de los hombres puede A fallar. palavra de gente por falha, Nosotros nos podemos equivocar. nós por falha. Hoy podemos pensar una cosa A nós por pensar coisa, y mañana pensar otra. amanhã pensa outra coisa. Pero lo que Dios ha escrito en su O palabra qual Deus escreve dentro de sua lo ha palavra. escrito para siempre. Para sempre. Esa palabra permanece
permanece para Palavra siempre. que permanece para sempre. No va a cambiar nunca. Não cambia nunca. Lo que Dios dijo Lo que ayer, Dios dice ayer, lo dice lo que hoy dice ahora, y lo va a seguir diciendo Y mañana. dice mañana Porque también. Él es fiel a su palabra. Porque es fiel a su Y su palabra. palabra es Su estable. palavra está estabil. Dice también el salmista El salmista dice que también esa palabra, esos mandamientos de los Dios mandamientos de Dios fueron aquí, hechos en verdad y en rectitud. ahora así de verdad y rectitud. Alabado sea Dios. Esto quiere decir que fueron escritos con sinceridad y Ese con que seriedad. escribí con sinceridad Alabado y sea Dios. seriedad. Quien habla verdad Es una propia verdad. no miente, No te engaña. no le da lugar al No engaño, es un lugar de engañamiento. no le da lugar a la No es un falsedad. lugar de falsedad. Alabado sea el nombre de Dios. Y la rectitud Y rectitud. quiere decir ¿Qué pisa? que la palabra de Dios ¿Qué palabra de Dios? no tiene torceduras. No te otro trocé. No tiene torceduras. No te encosta un trocé. Quiero ¿Qué añadir añadí? que la palabra de La palabra de Dios Dios tiene validez eterna. invalidez eterna. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Cielo y tierra no pasa. se Pero pisa. mis palabras Pero mi palabra no no pasarán. pasa. Alabado sea Dios. Dios tiene un propósito con su Dios palabra. un propósito con su palabra. Que lo conozcamos a Él. Para nos conocer, Que conozcamos su para santidad. nos conocer su santidad. Que aprendamos a hacer la Para diferencia nos enseñar a hacer diferencia. entre lo limpio y lo inmundo. Lo cosa que está limpio y lo cosa que está inmundo. Entre lo malo y lo Lo bueno. cosa que está malo y lo cosa que Entre está lo bueno. santo y lo Lo cosa profano. que está santo y lo cosa que Entre está el profano. cielo y el El infierno. cielo y tierra. Dios quiere con su palabra Que con su palabra que nosotros practiquemos nos practica la pureza la moral. pureza moral. Repito, Te repetí. la pureza moral. La pureza moral. Dios quiere Dios quiere que tú y yo y a mí practiquemos pureza practicar moral. pureza moral. Porque sin santidad Sin santidad nadie verá al Señor. Pero mira a Dios. Dios quiere a través de su palabra Dios que por medio de su palabra enseñarnos Enséñanos a que para nos vivamos viva conforme a las expectativas divinas. conforme a expectativa del Las divino. expectativas nuestras Nos expectativas son limitadas Son limitadas. porque somos terrenales, terrenal. pero las expectativas de La Dios expectativa de Dios van más allá de nuestra más imaginación. allá de nuestra Dios imaginación. tiene cosas mayores para Dios ti. cosa mayor pavo. Dios tiene cosas mayores para Dios tiene nosotros cosa mayor para y nosotros. nos la revela por medio de su Y te revela palabra. esa aquí por medio de su palabra. Dios quiere a través de su palabra Dios quiere a través de que su palabra obedezcamos sus no mandamientos, obedecer su mandamiento. porque el obedecer es mejor que los Para sacrificios obedecer también y el prestar atención prestar atención mayor más que la grosura de los carneros. Alabado sea el nombre del Señor. Hay propósitos Qué maravillosos propósito maravilloso con la palabra de con la Dios palabra de Dios en nuestra vida. que nos vida. Hubo un tiempo Hace un tiempo cuando la palabra de Dios que escaseó. la palabra de Dios está escasa. Esto está en el libro de Samuel capítulo Esa es 3. de Book de Samuel capítulo En 3. esa época De época, escaseó la palabra de Esa Dios. escasez de palabra de Dios. Eso hizo Ese la que que acontece el pueblo hiciera que el pueblo hace según su parecer según lo cual anda y que no según lo establecido por lo cual Dios. está establecido por Y Dios. trajeron ruina, Y nada se ruina. trajeron pecado, Nada se pecado. atrajeron el mal. Nada se cosa malo. Cuando tú descuidas la palabra de No Dios, descuidar la palabra de Dios. puede fracasar tu hogar, No, hogar por fracasar. puede fracasar tu vida, No, vida por fracasar. pueden fracasar tus proyectos, Proyectos por fracasar. pueden fracasar tus planes, Tus planes por fracasar. puede fracasar tu ministerio, Tu ministerio por fracasar. puede fracasar tu Tu alma, alma por fracasar. se puede ir a la perdición Te va a cuando perder. tú descuidas la palabra de Ahora, Dios, descuidar la palabra de cuando Dios. tú le das la espalda a la palabra de No, mire, Dios, por lomo, por palabra de Dios. entras en un terreno peligroso En un terreno de peligroso. perdición y de condenación. Condenación. Eso ocurrió en el libro de los Este jueces. pase book de cuesta. Y lo peor Peor ainda. es que hoy se repite. Hoy se repite. Generación a generación. Olvida la ley de Dios. Abandona la ley de Dios. Le pone un límite a la ley de Dios. No quieren estar involucrados con la palabra de Dios.
La gente siente molestia cuando se le predica la palabra de Dios, porque la gente no quiere abandonar su pecado, no quiere abandonar su fracaso. Están atados al fracaso, están atados a la ruina, están atados a la perdición. Sus caminos son torcidos. Oh, pero yo quiero decirte, Dios quiere mostrarte una senda muchísimo mejor. Dale gloria a Dios. Una gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Una gloria a Dios. Dios instruye a Israel Dios te instruye a Israel por medio de Moisés por medio de Moisés. y le dice a ese pueblo: Usted dice pueblo, hey, estas palabras é palavra na aqui. que yo te mando Usted tu hoy nabo a ver. estarán sobre tu corazón Estar no meu coração. y las enseñarás a tus E hijos se na moyuna. y las pondrás en los postes de tu casa Você botar de cozer de bocas. y hablarás de ellas Você papel de nan. andando por el camino Canano de caminho. y al acostarte E ora vai y cuando te levantes. Ora volanta. Dios le dice a Deus Josué te misa Josué. que medite en la palabra de Dios Meditar de palavra de de Deus. día y de Dia noche. e a noite. Si quieres ser Eu prosperado, quero prosperar. a Dios le da instrucciones a Deus dá Moisés instrução a Moisés. para que cuando se establezcan reyes en Ora, Israel. reina guarda escolhida em Israel. Ahí está en Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Una de las cosas Onde consta que tenía que hacer el el rey rey estará era así. escribir la palabra escrever palavra. de los originales E original que estaban en manos de los la levitas demanda levita. y tenía que guardarla Extra guardé. y tenía que vivirla Extra viver. para ser prosperado como rey. Prosperar como rei. Alabado sea el Señor. A Ezequiel Dios le dice: Ezequiel Dios te dice. cómete este rollo. Come el rollo. Esto es la palabra de Es la Dios. palabra de Dios. No declares nada No declaras nada. sin haber comido primero este rollo, Come buquear. sin haber comido esta palabra que yo te doy. Come palabra. Y Ezequiel se comió el rollo Y Ezequiel come el de la rollo. palabra de Dios. De palabra de Dios. Se alimentó con la palabra de Dios. Y después de haberse alimentado Después de comer con palabra la de Dios. palabra de La palabra de Dios, Dios. entonces él Dice, dice: ora aí. fue dulce como la miel. Fue dulce como la miel. Porque para algunas personas la palabra de Dios es una espada que los golpea. Pero para los que amamos la palabra de Dios, la palabra de Dios es dulce como la miel. Nos alimenta el alma, nos bendice. Y todo aquel que se identifica conmigo, levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tu palabra. Esa palabra es agradable para mí. Esa palabra es una bendición para mí. Esa palabra es alimento para mi alma. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. El diablo teme a la palabra de Dios. Deberíamos orar como oró el salmista en el Salmo 119. Permítame, se lo leo rápidamente. Él dice: acuérdate, Dios. Acuérdate, Dios, de la palabra que me diste a mí. Esa palabra que me has hecho esperar. Porque esa palabra es consuelo en mi aflicción. Porque esa palabra me da vida. Porque cuando alguien se burla de mí, porque yo no me aparto de tu ley, entonces considero tus juicios y tengo consolación para mi alma. Dios nunca dice nada que no vaya a cumplir. Tú puedes seguir esperando en la palabra de Dios. Dios no defrauda a nadie. Todas sus promesas son apoyo para nuestra fe. Convirtamos las promesas de Dios en nuestras oraciones diarias. Arrodíllate siempre delante de Dios. Declara su palabra y dile a Dios como el salmista: acuérdate de lo que me
me dijiste. Acuérdate de lo que me has prometido. Acuérdate de lo que me has dicho. Acuérdate de tus propósitos para conmigo. Acuérdate de lo que tú me prometiste. Yo sigo esperando. Yo sigo creyendo. Yo sigo confiando que tu palabra es irrevocable. No te cambia. Dios, cuando hace una promesa en su palabra, se compromete él mismo. Ahora Dios hace una promesa de su palabra y te compromete a su mes. Y está interesado en cumplir Y su está interesado en palabra. cumplir eso aquí. ¿Qué Dios te ha dicho a ti, hermano? Que Dios avisa, hermano. ¿Qué te ha hablado a ti? Que Dios apapia cubo. ¿Qué te ha hablado Dios a Que ti? Dios apapia cubo. ¿Qué te ha dicho Dios a Que ti? Dios avisado. Con respecto a tu vida, En cuanto con vida, respecto a tu hogar, en cuanto a hogar, con respecto a tu en ministerio, cuanto a ministerio, con respecto a tu en trabajo. cuanto a trabajo. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Dios avisado. Con respecto a tu familia, En cuanto a familia. con respecto a tus En cuanto a finanzas. finanzas. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Dios avisado. Con respecto a tu En salud. cuanto a salud. ¿Qué te ha hablado Dios a ti? Dios apapia. Este es el momento preciso momento. para levantar tus manos Levanta tu mano. y decirle, Señor, Dice, Señor, acuérdate de tu palabra, acuérdate de tu la palabra. palabra que me has dado. Yo sigo esperando, yo sigo creyendo, yo sigo confiando. Ven al altar y dile, Señor, yo sigo confesando que tú cumplirás tu palabra en mi vida, Palabra de mi vida. que tú me Y responderás, luego respondemos. que tú me Luego oirás, escuchamos. que tú harás algo, Luego hace algo. lo que tú me prometiste, Lo prometiste. porque eres fiel a tu palabra. La fiel a tu Yo palabra. espero en ti, Yo espero en vos. yo confío en ti, Yo confío en vos. yo creo en Yo creo en ti. vos. Esa palabra es real para mi vida. Real de mi vida. Y hoy me atrevo a confesarla, Y ya confesé. que tú harás Amo así. lo que me prometiste. Lo cual va a permitirme. Inclina tu rostro. Vamos cabeza. Inclina tu rostro. En un acto sincero. En un acto sincero delante de Dios. Acto sincero delante de Dios. Trae a tu mente lo que el Señor te ha hablado. Lágame un momento en el cual Dios se papió cubo. Trae a tu corazón lo que Dios te ha Desde el dicho. corazón lo cual Dios avisaba. Esas promesas. ¿Qué promesa no? Eso que Él te dijo. Lo cual que le avisaba. Ayer, Ahí era. el año pasado, Año pasado. el antepasado. O en cualquier tiempo de O tu de vida. cualquier tiempo. Eso que Dios te dijo, Lo cual Dios avisa. lo va a cumplir. Este cumplir con él. Él lo va a hacer. Este ve así. Él lo va a hacer. Este ve así. En esta hora, Hay hora aquí. dile al Señor, Dice Señor. acuérdate Guarda. de la palabra que me ¿Qué dijiste, palabra va a donarme? de la que tú me Y hablaste. lo cual va a papiar conmigo. Tú lo prometiste Va a permitir. y yo sigo esperando. Y de seguir espera. Me has hecho esperar, Va a la mi guarda. pero yo sigo creyendo. De seguir quiere. Mi fe no ha Mi desfallecido fe no a desmayar. porque tú eres fiel, A sua bota fiel. porque yo creo que tú eres Sua fiel. vida quiere como está fiel. Esa palabra tuya É palavra e digo. se cumplirá en mi Está vida, cumprida em minha vida. se cumplirá en mí. Está cumprida em mim. Lo verán mis ojos, Meu olho lo mirei. veré tu gloria, Eu me miramos glória. veré tu Eu respuesta, me miramos contesta. veré tu mano Eu obrar me miramos mano en mi obra. defensa, De minha defensa. a mi A favor. meu favor. Se cumplirá Lo cumpri. lo que has dicho, Lo qual vai avisar. porque eres Mas fiel. sua bota fiel. Tal vez tú llevas esperando mucho tiempo. Portava de roupa e tempo tá guarda.
La fe se desgasta. Fé te gasta. El cansancio te abraza. É cansanço te abraçava. Y tienes tendencia a E desmayar. é tendência de desmaiar. El Señor está aquí para O Senhor está aqui fortalecerte, para dar força. para renovar tus Para renovar a fuerzas, força, para para alentarte, dar aliento. para decirte, Avisado. yo lo haré. Me tacié. Verás mi gloria, Vou mirar minha glória. verás mi mano obrar. Vou mirar minha mão obra. Me meteré en tu casa, me entraré dentro de tu Vou meter familia, na minha família. intervendré en tu ministerio. Yo me he Ashamaraba metido en tu sobre ministerio. que me shorebe que me saribe He que. intervenido no ministério. Abashomerebe que me suribikei. Y lo haré como te lo dije desde el comienzo. Mas não avisava, foi comienzo. Me moveré como te Te prometí. veas de forma primitiva. Actuaré como te dije. No me hagas de manera más avisada. Yo lo haré. A mí lo hacía. Shamalaba que rebesome que me juibistei. Y rebesome que vestuei. Abre suende rebe que me suerebeki. Y shamalaba que ribestei. Y shorebe suaraba que vestuebeki. He aquí que estoy inyectando vida, Está inyectando vida. inyectando fuerza, Inyectando força. sembrando esperanza. Está sembrando esperança. Ashuerebe soberebe suamakendo anabakebe suibibekei. Y shamarebeki. Atrévete a confesar tu victoria. Atrévete a hacerlo. Atrévete, abre suerte revestir. Declaramos victoria. Confiesa mi palabra. Confesar mi palabra. Y shamalaba que rebesuebe beki bistuei. Y shamalaba kendo alabasti. No solo tú verás mi gloria, No solamente tú verás mi gloria. otros la verán en Otro ti. no lo miré. Y Rebeca me suene aquí. Y otros serán bendecidos a través de Outro não ti. lo bendecí para el diabo. Yo soy el que lo hago. A mí tacié. Amanche suele bekeriba suira lasai. Dios que estás en el cielo, mira Dios que está este en el cielo. pueblo. Mira estas vidas Mira vida aquí. que están aquí en este lugar. en este lugar. Mira tu obra Mira en tu este obra lugar, en este lugar. Señor. Yo intercedo por unos minutos delante de ti para que derrames toda la bendición prometida sobre este pueblo. Y los hagas a ellos numerosos, los hagas a ellos, Señor, como el pueblo que tú llevas triunfante y victorioso. No haya débil ni pusilánime entre ellos, no haya caído ni desmayado entre ellos. Haya un pueblo vigoroso y ferviente, haya un pueblo lleno de tu gloria en este lugar, haya una congregación vigorosa espiritualmente, haya unos líderes llenos de tu bendición en este santuario. Levanta hombres y mujeres llenos de tu gloria, llenos de la manifestación de tu poder, oh Dios. Levanta hogares, levanta matrimonios, levanta instrumentos que bendigan tu nombre, que sean de inspiración y que toda esta isla pueda ser contagiada de tu gloria, contagiada de tu presencia y llena de la bendición del cielo, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, y sea este tu siervo, y sea este el pueblo que tú usas para hacer cosas extraordinarias en este último tiempo, antes de tu regreso, porque te estamos esperando. Aleluya, gloria a tu nombre para siempre, Jesús. Alabanzas al Señor. Eres es gloria y honra, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor,
levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Alabanza, Jesús. Señor, thank you, Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Thank you, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Señor. Padre, mira a Brian Mateos allá en Colombia. Mira, Dios. mira Brian Mateo allá en Colombia, oh Dios. Bendice esta vida, Señor. Bendicionar de vida aquí, Señor. Tata, Padre, mira Randolph Benzo, Dios. mira Randolph Penso. Bendiciones de manera especial. Bendígalo de manera Mira especial. Ronchi Richards aquí en Bonaire, Mira Dios. Ronchi Richards aquí en Bonaire, Visite, Señor. Jehová, toca su Visítalo, corazón. toca su corazón. Padre, mira Verónica Samoya allá en Australia. Tata, mira Verónica Samoya en Te Australia. ruego por Rea, Dios Ya mío. lo hago, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Padre, mira Junior Gómez aquí en Bonaire, Tata, Señor. mira Junior Gómez aquí en Bonaire. Y José Cueva, Dios mío. Y José Cueva, Señor. Bendícelos, Jehová de gloria. Bendicionan, Señor. Tócalos, Dios mío. Tocanan. Padre, mira Marlon Castillo allá en Perú. Mira Marlon Castillo allá en Perú. Te ruego por Marlon, Dios Te rogamos mío. para Marlon. Tú conoces necesidad, oh Vos Jehová. conoces su necesidad. Tata. Mira Tata. Nosha Anthony allá en San Marta. Mira a Anusha allá en San Y te Martín. rogamos para Nusha, Dios. Te ruego por Anushka Y su hogar. y su hogar. Visite, Jehová. Visítala, Toque, Señor. Dios mío. Tócala, Tata, Señor. mira Rimaili Copraquina en Bonaire. Mira Romain Licopra aquí en Y te Bonaire. rogamos, pe. Te ruego por A la ella. noche toca su fe. Hoy en esta noche toca su Toca su fe. corazón. Toca su corazón. Tata, mira Jibo Zimmerman allá en Holanda. Mira Chivo Sema, hermana, allá en Holanda. Tanki pe. Gracias por él. Casa Tony. Para su esposa Y Tony. tú su Yunan familia, Dios. Y todos sus hijos, su Tu familia. bendición reposa de casa. Que tu bendición reposa en esta Y te casa. reclama en casa y Jibo Zimmerman pavo tata. Reclamo en la casa de Chivo Sema, hermano, para ti, Señor. Unción descendente. Que tu unción descienda en este lugar. Oscuridad abandona hogares. Aleluya. Padre Santo. Padre Mira Celestial. Les Ruiz, oh Dios. Mira Luis. Y Lina López allá en Colombia. Y Lina López allá en Colombia. Bendice a Lina López. oh Bendicionanan, Dios. Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Brian Mateos Brian Mateo de Colombia de Colombia. nos manda a decir: Te manda avísanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludos desde Colombia. Saludos por de Colombia. En sintonía. En sintonía. Cuando manda saludos para todas estas vidas. Cuando te manda saludos para tu vida, Nanki. Levanta tus manos y bendice estas vidas. Ay, sababan y bendición a vida, Nanki. Y el Señor bendice a cada uno que nos está sintonizando. Dice el Señor, bendición a cada uno que está sintonizándonos. Bendice a cada uno, Dios mío. Bendición a cada uno, Toca a Señor. cada uno, Señor. Toca a cada uno, Señor. Liberta a cada uno, Jehová. Libertad a cada uno, Y este Señor. tu pueblo, Dios mío. Como pueblo que dan, En el Señor. nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Levanta tu mano, dele gracias al Señor. Ay, sababan y de Dios, Nanki. Señor, tú mereces gloria y honra, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie.
Dele gracias. Dune danki. Gracias por tu palabra, Padre. Danki baba palabra, Gracias tata. por tu palabra preciosa, Danki Señor. baba palabra precioso. Gracias, Dios. Danki, Señor. Prospere tu palabra santa, Dios. Prospera baba palabra En santo. cada corazón, En cada Jehová. corazón. Gracias, Padre. Danki, Ahora Señor. la gloria es para usted, oh Dios. E honra e glória tapava, En el Senhor. nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Mis hermanos pueden sentar. Aleluya. Amém, minha irmã, não sinta. Alabanza a Jesús para siempre. Dios es bueno. Deus está bom. Dios es grande. Deus está grande. Dios es maravilloso. Deus está Dios es maravilhoso. poderoso. Deus está poderoso. ¿Y cuándo se gozaron, hermanos? Quanto goza, Rumanan? ¿Cuándo se gozaron con la palabra de Dios? Quanto goza a palavra de ¿Y Deus? cuándo se gozaron con los siervos del Señor? E quanto goza a servidona de Senhor? El sábado, Já sabra, nuestros hermanos están saliendo para Colombia, nosso irmão anda sair para Colômbia, Bogotá, Bogotá, su lugar de trabajo. Amén. no lugar de trabalho. Pero estamos agradecidos a Dios. Nós estamos agradecidos a Nos Deus permitió, que ela permite-nos amén, con recibir de receber del ministerio de ellos. Amén, no hermanos. ministério. Quiero dejar con nosotros E que ela haga conosco al pastor Ignacio Inostroza é pastor Ignacio Inestrosa con palabras de despedida. com palavra de despedida. Gracias, pastor. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo a todos. Dios bendiga a mi hermana. La presencia de Dios está con La nosotros. presencia de Dios está con nosotros. Qué hermosa la gloria de Dios Qué en precioso este está el lugar. gloria de Dios del lugar aquí. Agradecemos a Dios tanta Nosotros a misericordia, Dios dando tanto misericordia. toda su bendición para con Su nosotros. bendición para con nosotros. Muy lleno de gozo en este lugar. Hopi de gozo del lugar aquí. El saludo para todos en el amor de El Cristo. saludo para el tour de amor de Cristo. Como lo he dicho todos estos Manera más días, visitura día na aquí. agradezco a Le Dios agradecí a Dios que nos haya permitido que le estar. permitió estar. Agradecemos también a nuestro presidente Le internacional, agradecí también a los presidentes internacional. reverendo José Arturo Soto, Reverendo José Arturo Soto. a quien Dios le colocó en su corazón Dios se puso en su corazón. que estuviéramos aquí. Pues nos porta aquí na. Dios bendiga a nuestro pastor Soto donde esté. Dios bendiga a nuestro pastor Soto, camine que porta. Agradezco también a nuestro pastor Le George, agradecí también a nuestro pastor George. su amabilidad, Su amabilidad. que nos haya permitido estar aquí. Que le permitió estar aquí na. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Que Dios le siga Dios bendiciendo. bendicionamos. A él, a su esposa, Su casa. a todos los líderes de la El iglesia, líder de iglesia. a todo este precioso grupo de Todo el hermanos precioso grupo de romana aquí. de la iglesia en La Bonaire. iglesia aquí na Bonaire. Muy agradecidos con Hopi ustedes. contento agradecido con vos. Nos vamos muy llenos de gozo de este lugar. Alguien de gozo fue el lugar aquí. Y se lo he dicho también todos estos días. Aquí también. Ustedes son un pueblo muy Son un especial. pueblo especial. Y creemos que Dios seguirá haciendo cosas mucho más Y grandes. no está quiero que Dios te hace cosas mucho más grandes. Creemos que Dios les va a bendecir mucho No más. está quiero que Dios te bendicionamos No. a mucho más ainda. Nos vamos con esa Nós seguridad. também que seguridad. A todos los que nos han sintonizado, Todos estão sintonizando. los que han seguido estas Ou a actividades seguir atividade aqui. en el lugar del mundo donde estén. Del lugar do mundo que vamos a portar. Desde aquí de Por Bonaire, Bonaire aqui. que Dios les bendiga mucho Nós más. bendicionamos a muito mais. Que Dios les recompense. Nós recompensamos tan. Y seguro de que vamos a ver cosas mucho más grandes Seguro tem uma costa muito mais grande. de parte del Señor. Parte do Senhor. Ahora si podemos hacerlo, A você nos pode pues queremos hacer una oración por nuestro pastor aquí. oração para os pastores aqui. Ustedes me van a Você ayudar. ajuda-me. Entonces vamos a elevar una oración Oração. por nuestro pastor George, su esposa y toda la congregación aquí de Bonaire. Alabanza a Jesús. Vamos a orar si está, Zoraida. amén, para Jesús. que oremos. Voy a pedirle a mi esposa que nos ayude también en esta oración aquí por nuestros pastores. Vamos a pedir que Dios les siga llevando en victoria, que Dios les siga respaldando grandemente, que todos los días haya una bendición mayor en la vida de nuestros pastores, que les sigamos amando, sigamos recibiendo la palabra a través de ellos, que Dios siga siendo instrumento de mucha bendición para la gloria de su santo nombre. Entonces voy a pedir a mi esposa que nos ayude también aquí en esta oración. Amado Padre Celestial, Señor eterno, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, Dios mío. Gracias, gracias porque tu gloria es real, tu presencia es real, tu Santo Espíritu es una realidad, Padre.
Mira la vida de el pastor George, Señor. Mira la vida de tu siervo. Padre, rogamos que le llenes cada día más y más. Bendícele, 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 Padre. Que cada día tu gloria sea mayor en él. Tu santa unción, oh Abax, oh Rebex tu Ibeki. Padre mío, que cada día tu santa bendición le llene. La gloria de lo alto le bendiga, Señor. La unción tuya descienda de manera abundante en su vida, Señor. Respáldale, úsale cada día más y más. Concede respuesta al deseo de su corazón. Guíale en todo el trabajo, Señor. Oh, mi amado Salvador, que por donde Él vaya, tú le respaldes, tú le uses, tú le des la palabra en cada momento. Oh, aleluya. Señor, le dé la fuerza, la gracia, la sabiduría, la inteligencia. Le guíes en cada proyecto, le guíes en todo momento, Señor. Y que también esa victoria de lo alto sea abundante en su vida, Señor amado. En la vida de su esposa, en el trabajo que él hace diariamente para ti, Señor. Que tú les bendigas abundantemente. Y que a través de la bendición que tú das a él, venga bendición grande a toda la iglesia aquí en Bonaire. A cada hogar, a cada familia, a cada líder, a cada hermano y hermana, a cada niño, a cada joven. Y que escuchemos de cosas grandes en estos lugares, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el Kyrios divino, Señor, Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Una vez más, gracias, hermanos amados. Lo llevamos en el corazón. Y si Dios permite, estaremos con ustedes en el momento que Dios lo diga. Y también cuando vayan a Colombia. Allí tienen un amigo más, gloria a Cristo. Y allí los esperamos, amén. Hablan con su pastor y allí los esperamos, amén. Y nos vamos llenos de saludos también para Colombia. Gracias, pastor. Gracias, hermana Zoraida. Gracias, hermanos amados. Gloria a Dios. Nuestra hermana Clara también con palabra de despedida esta noche. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Hermanos, Dios los bendiga mucho. Gracias por darme el privilegio de conocerles y de compartir con ustedes. Han sido muy especiales. Hermano George, hermana Zoraida, cada uno de los colaboradores, los líderes, hermana Lina, gracias por sus atenciones, hermana Mercedes, gracias por sus atenciones, y a cada uno de ustedes, hermanos, por su cariño y su aprecio, hermana Ángela, hermana María Ángela, y cada uno de ustedes, hermanos, han hecho un trabajo precioso, es una bendición grande, y el trabajo en el Señor no es en vano. A veces sentimos desmayar, las fuerzas como que se nos terminan, pero ahí está la presencia del Señor sosteniéndonos hasta el final. Amén. Nos llevamos la gran responsabilidad de seguir orando por ustedes. Estaremos orando por ustedes, hermanos, y les dije que las fronteras las colocaron los hombres por organización, pero nosotros somos un pueblo en Cristo. Amén. Y esperamos que Dios les lleve en triunfo, en victoria, en bendición. Para nosotros ha sido muy grato conocerles. Nos hemos sentido mejor que en casa y mejor que en familia. Así que Dios les bendiga muchísimo más. Gloria al Señor, amén. ¿Y cuál van a saludar para Colombia? El sábado a las 7, ya sabrá Shetor, tenemos reunión de líderes, ayudantes, ujieres, sonido, proyección, todos aquellos que hacen algo en la iglesia a las 7 el sábado en este lugar, amén. Y ya el domingo en la mañana a las 9 tenemos servicio, alabanza al Señor para siempre, y a las 6 de la tarde. Vamos a orar, para Dios, gracias, para quedar despedido. Mi hijo acá para pasar y despedirnos en oración. Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Hay una unción especial aquí en este lugar. Amén. Gloria a Dios.
En verdad yo no quiero irme. Gloria a ti, Señor. Quiero seguir disfrutando de la presencia.